Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. No haré muy larga la introducción del día de hoy porque este video va a durar demasiado, pero hablaremos de la ausencia más importante en cada UEFA Champions League, es decir, el equipo que más lejos llegó en una temporada de Champions y que a la siguiente no participó. Creo que van a entender mejor la idea del video cuando se los explique y cuando esté hablando de los equipos, pero bueno, sin más, empecemos. La Champions League en sí se empezó a llamar Champions League desde la temporada 92-93, así que vamos con la ausencia la mayor ausencia en la temporada siguiente, la 93-94, la cual es muy curiosa, es el Marsella, quien fue campeón de la Champions League en la temporada 92-93. Te preguntarás, si fueron campeones, entonces ¿por qué se ausentaron a la temporada siguiente? Y es que fueron culpables de amaño de partidos, muy extraño el caso, pero ese tal amaño de partidos era para ganar la Ligue 1 y terminaron descendiendo. Sí que conservaron el título de campeón de la Champions, pero el Marsella nunca volvió a ser igual, no fue a la siguiente Champions League y tuvo que esperar un poco para volver a la gloria de por lo menos estar en la UEFA Champions League. Ahora vamos con otro club francés, bueno, en realidad monegasco, estamos hablando del Mónaco, equipo que no solo fue la baja más importante de la Champions una sola vez, sino que 3 veces. Primero en la temporada 94-95, la 93-94 llegaron hasta semifinales, donde fueron eliminados por el campeón Milan. Pasaron 10 años para que volviera a pasar casi la misma situación en la temporada 2004-2005, una temporada después de haber jugado la final de la Champions League, terminaron eliminados en octavos de final y goleados encima por el PSV, y ya luego se repetiría la misma situación en la temporada 2015-2016. En la 2014-2015 fueron eliminados en cuartos de finales por la Juventus y a la temporada siguiente fueron eliminados en playoffs por el Valencia. En la temporada 94-95 el Milan fue finalista, como se sabe, pero terminó perdiendo la final 1-0 contra el Ajax. El tema es que a la temporada siguiente el finalista de la Champions League no se pudo clasificar a la Champions. Así es, el Milan fue finalista y a la siguiente no estuvo, y no por el tema del Marsella, porque simplemente no clasificó. En fin, tuvo que esperar un año después para volver a clasificar a la Champions League el Milan. Ahora vamos con la sorpresa del video, y es que vamos a hablar de un club no tan conocido por muchos, el Panathinaikos, club de Grecia que en la temporada 95-96 llegó hasta las semifinales, donde fue eliminado por el que sería el subcampeón, el Ajax. Al final terminó convirtiéndose de todas formas en el club griego que más lejos ha llegado en una edición de UEFA Champions League, y ya la siguiente temporada no pudo estar en la Champions. Ahora vamos con el Ajax, una historia curiosa, y es que la temporada 95-96, como ya mencioné, llegaron hasta la final, donde la perdieron en penales contra la Juventus. Al siguiente año volvieron a enfrentarse a la Juventus en semifinales y quedaron eliminados nuevamente, y ya al siguiente año ni siquiera pudieron participar en Champions League, o sea, para la temporada 97-98. Ahora para la temporada 98-99, otro caso curioso, y es que el Borussia Dortmund fue el máximo ausente en aquella temporada. El Dortmund 2 temporadas antes había salido campeón de Europa, y la siguiente temporada llegaron a semifinales, fueron eliminados por el Real Madrid, y a la siguiente ya ni siquiera pudieron clasificar. Dura historia para nuestro Borussia Dortmund. Y ahora, en la temporada 1999-2000, ya entrando al siglo XXI, el máximo ausente fue la Juventus, equipo que lo hizo regular en la temporada 98-99, en donde llegó hasta semifinales, donde fue eliminado por el Manchester United, quien saldría campeón de aquella edición de Champions League con una épica remontada al Bayern Múnich. Bueno, ahora vamos con la ausencia más grande de la temporada 2000-2001, la cual fue del Chelsea. Pues el Chelsea tuvo un camino regular en la Champions anterior, llegando tan solo hasta lo que sería cuartos de final, donde fue eliminado por el Barcelona. Y ahora vamos con la ausencia, la mayor ausencia en la temporada 2001-2002, la cual fue ni más ni menos que la del Valencia, equipo que la temporada anterior había llegado a la final, la cual la perdió con el Bayern Múnich en penales, y la temporada anterior a esa también llegó a la final, eliminando al Barcelona y perdiendo en la final contra el Real Madrid.
Sin duda, un camino bastante triste el del Valencia en aquellas 2 temporadas para 2 después ni siquiera estar en la Champions League. Ahora hablemos de un club que creo que para ustedes será sorpresivo que esté aquí, el Bayern Múnich. En la temporada 2001-2002 quedó en cuartos de final eliminado por el Real Madrid y a la siguiente temporada no participó en la Champions League. Y no solo una vez el Bayern Múnich se quedaría fuera de la Champions League, sino que 2 veces, porque la temporada 2007-2008 tampoco participaría el conjunto bávaro. Se quedó eliminado en cuartos de final por el Milan y se desapareció para la temporada siguiente también. Para la temporada 2003-2004 sin duda sería una de las peores temporadas para el Fútbol Club Barcelona. La temporada 2002-2003 habían terminado en cuartos de final de Champions League, eliminados por la Juventus, y a la siguiente temporada no participaron. Como se sabe, fue uno de los peores Barcelonas jamás vistos. Con Luis Van Gaal de entrenador no podían ni siquiera clasificar a la UEFA Champions League. Para la temporada 2004-2005 tuvimos un cuádruple empate entre los mejores que no participaron, y es que hubieron muchos equipos que se quedaron en octavos de final y a la siguiente temporada no participaron, como es el caso de la Real Sociedad, quien se quedó eliminada por el Olympique de Lyon, también el caso del Lokomotiv de Moscú, el sorprendente Lokomotiv en esa temporada, que se quedó eliminado por el finalista Mónaco, también el caso del Stuttgart, equipo que antes solía participar en varias ocasiones en la Champions, quedó eliminado por el Chelsea, y luego también me gustaría resaltar mucho este caso, y es el caso del Celta de Vigo. Así es, el Celta de Vigo participó en la Champions League, y en su primera participación, que fue esta, la de la temporada 2003-2004, no lo hicieron nada mal. Llegaron hasta octavos de final, como ya les dije, y fueron eliminados por el Arsenal. Lo más curioso de todo es que en esta misma temporada que el Celta de Vigo llega a octavos de final de la Champions, termina descendiendo. El Villarreal no solo ha sido la mayor ausencia de una Champions, sino de 2. Así es, el submarino amarillo fue primero la gran ausencia de la temporada 2006-2007, en la cual en la temporada anterior habían llegado hasta semifinales, eliminados por el finalista Arsenal, que terminaría perdiendo la final contra el Barcelona, y luego esta situación se repetiría muchos, pero que muchos años después. En la temporada pasada, justamente en la 20, más o menos en la 21-22, donde el Villarreal terminó siendo semifinalista, eliminado por el Liverpool, que también perdería la final y sería el finalista, y ya para la temporada siguiente, que sería esta temporada, la 22-23, no participó. Vaya historia la del submarino amarillo. Espérense, que no solo fue 2 veces en la máxima ausencia el Villarreal, sino 3 veces, porque la temporada 2008-2009 llegó hasta cuartos de final. Otra vez su verdugo, que sería el Arsenal, los terminaría dejando fuera, y a la temporada siguiente, a la 2009-2010, no participarían. ¡Qué historia la del submarino amarillo! Y ahora hablemos de 2 ausencias del mismo equipo. En la temporada 2008-2009 sería el máximo ausente el Schalke 04. ¿Y qué es Schalke 04? Con figuras como Jefferson Farfán, Raúl González y Manuel Neuer, entre muchos otros. En fin, en la temporada 2008-2009 se quedó eliminado por el Barcelona en cuartos de final, y luego en la temporada 2010-2011 sería, bueno, en la temporada 2011-2012 sería la máxima ausencia. En la temporada anterior, la 10-11, hicieron un excelente papel eliminando equipos como Valencia, goleando al Inter de Milán en el global, metiéndole 7 goles, pero siendo eliminados por el que sería el perdedor en la final, el Manchester United, por un también global escandaloso. En la temporada 2010-2011 nos perdimos de un equipazo en la UEFA Champions League. Estamos hablando del Girondin de Bordeaux, o Burdeos, como le quieran decir ustedes. Que, ojo, en su grupo, en la Champions 2009-2010, los emparejaron con el Bayern Múnich, Juventus y Maccabi Haifa. Ellos probablemente eran los candidatos para quedar terceros, pero sorprendieron a todo el mundo. Terminaron en el primer lugar de la tabla sin perder un solo juego. Terminaron por encima del Bayern Múnich, y a la Juventus la mandaron a la Europa League. Después, en los cuartos de final, se enfrentarían al Lyon y ahí ya caerían. Y actualmente la historia del Burdeos es un poco triste, porque después de eso no volvió a participar en Champions League, si no me equivoco, y ahora mismo está en segunda división de Francia. Para la Champions 2000
2012-2013 tendríamos que destacar dos ausencias. La primera, la del Benfica, que hizo una buena participación llegando hasta octavos de final, eliminando al Zenit en octavos y cayendo contra el Chelsea, que sería justamente el que levantaría la Champions League, y también la de un sorprendente equipo, el Apoel, así es, el Apoel de Chipre. Fue el primer equipo de Chipre en haber alcanzado los cuartos de final. O sea, qué locura. El Apoel de Chipre llegó hasta cuartos de final, eliminando en octavos al Lyon, pero cayendo duramente frente al Real Madrid. Y ahí se acabaría la gran historia del Apoel. Y ahora vámonos a repasar la máxima ausencia en la temporada 2013-2014, y es el Euro Málaga. ¿Y quién no se acuerda de este equipazo con figuras como Joaquín, por ejemplo? Tenemos también a Isco cuando era demasiado joven, claro. Santi Cazorla, equipo que la Champions League en su primera participación de hecho llegó hasta cuartos de final, en octavos dejando fuera al Porto y en los cuartos siendo remontados por el Borussia Dortmund, que terminaría siendo por supuesto el finalista, que terminaría perdiendo con el Bayern, por ejemplo. Después de esa actuación jamás volvieron a jugar una competición de UEFA y actualmente han descendido a la tercera división España. Otra historia muy triste para contar. Y ahora nos vamos, por supuesto, a la temporada 2014-2015, donde la máxima ausencia fue el Manchester United. Equipo que en la temporada 2013-2014 no lo hizo mal, llegó hasta cuartos de final, donde fue eliminado por el Bayern Múnich. En su grupo pasó como líder perfectamente bien y en octavos eliminó al Olympiacos. Para la temporada 2016-2017 tendríamos dos ausencias de equipos que fueron sorpresa. Empecemos hablando del Wolfsburgo, y qué buen Wolfsburgo era aquel, que en la temporada 2015-2016 llegó hasta cuartos de final. Nada mal en su grupo, de hecho eliminó al Manchester United, lo mandó a la Europa League y después llegó hasta cuartos, donde les remontó el que terminaría siendo el campeón de aquella edición, el Real Madrid. Y también me gustaría hablar de este club que nadie se hubiese imaginado que fuese una de las grandes ausencias en alguna Champions, y es el caso del Ghent, equipo belga, para los que no sabían, que la temporada 2015-2016 recién fue su primera participación en la Champions. Estuvieron en un grupo con Zenit, Valencia y Lyon. Sin duda ellos eran los candidatos para quedar últimos, pero avanzaron de ronda, terminaron segundos, dejando fuera al Valencia y al Lyon, y después se quedaron en octavos de final, justamente eliminados por el Wolfsburgo. Para la temporada 2017-2018 también una ausencia de un equipo histórico, y estamos hablando del Leicester City, que fue un equipo sorpresa que se coronó campeón de la Premier League en la temporada 2015-2016. A la siguiente sería su primera participación en Champions League, donde no lo hicieron mal. Avanzaron hacia los octavos de final en un grupo con el Porto, Brujas y Copenhague, aunque bueno, grupo facilísimo por cierto. Eliminaron al que fue campeón de la Europa League en la temporada pasada, el Sevilla, pero ya contra el Atlético de Madrid no pudieron. Y actualmente esta temporada pues descendió de categoría. Leicester bajó desde la Premier League hasta la Championship. Una pena tener que verlo la próxima temporada a Leicester en segunda división. Y hablando del Sevilla, ellos fueron la máxima ausencia en la temporada 18-19, en la cual la temporada pasada terminaron segundos de su grupo. En octavos de final se dio el batacazo y eliminaron ni más ni menos que al Manchester United, y se volvió a repetir este año también, por cierto. Y después en cuartos de final se quedarían eliminados por el Bayern Múnich, aunque le dieron demasiada pelea, Para la temporada 19-20 la máxima ausencia sería del Porto, uno de los más extraños Portos que se ha visto en los últimos años. La temporada 18-19 habían llegado hasta cuartos de final, donde fueron eliminados por el campeón Liverpool, y ya después para la siguiente temporada tenían que jugar playoffs para clasificarse a la fase de grupos de la Champions, pero fueron eliminados por el Krasnodar. Sí, por el Krasnodar. Al final terminaron yendo a la Europa League, pero volvieron un año después a la Champions. Y este equipo, sin duda que me toca el corazón. Vamos a hablar de la ausencia más grande de la temporada 2021, la cual fue ni más ni menos que el Olympique de Lyon. Equipo que la 19-20 tuvo un grupo en el cual tuvo que decidirse su clasificación en la última jornada, empatando contra el Leipzig, terminando segundo de grupo. En octavos de final le tocó un rival el cual nadie apostaba,
porque avancen a la siguiente fase, o bueno, casi nadie. Les tocó la Juventus, pero ante todo pronóstico, el Lyon los venció en la ida y en la vuelta empataron, y esto fue suficiente para que avancen a cuartos de final, donde les tocó un rival mucho peor, el Manchester City. Pero no nos olvidemos que unos años antes le habían ganado en fase de grupos de Champions también, y se volvería a repetir la misma historia. Derrotaron al Manchester City 3-1 y estaban en semifinales, ni ellos mismos se lo creían, pero terminaron siendo eliminados por el Bayern Múnich, quien fue el campeón. En semifinales se quedó el Lyon y desde ahí no han vuelto a participar en Champions League. Lo más cerca que han estado es participando en la Europa League. Esta temporada tampoco estarán en ninguna competición europea y ojalá que pronto se le vuelva a ver a este equipazo en alguna competición. Para la 21-22 la ausencia fue menos grave. Estamos hablando de la Lazio, equipo que no participaba en la Champions desde hace 13 años. Lo volvieron a hacer, de hecho, esta temporada estarán en Champions. En fin, que su grupo no lo hicieron nada mal, avanzaron segundos pero invictos, e incluso vencieron al Borussia Dortmund de Erling Haaland, y ya después se quitarían en octavos de final nada más, eliminados por el Bayern Múnich. Vamos a ver qué tal lo hacen en esta temporada, por cierto. Y ya para acabar, la máxima ausencia de la próxima temporada, la 23-24, sería el Chelsea, que esta temporada se quedó eliminado. Un Chelsea, hay que decirlo, horrible, tremendamente horrible este Chelsea, que en la Premier League mejor ni hablar de sus resultados, pero espeluznantes. En fin, en la Champions League no lo hicieron nada mal. En fase de grupos terminaron líderes con un Milan que terminó siendo semifinalista, de hecho. En octavos de final se eliminaron al que pudo ser campeón de la Bundesliga, ni más ni menos que el Borussia Dortmund. De hecho, remontaron en el Stamford Bridge, pero ya para los cuartos de final contra el Real Madrid simplemente no hicieron nada, y la próxima temporada no los veremos ni siquiera en Conference League. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Ya saben, suscríbanse y dejen su like. Dejen en los comentarios también cuál fue el equipo que más les sorprendió que no haya estado en alguna de estas ediciones de Champions League, o el que haya llegado más lejos y les sorprendió. Por favor, déjenme en los comentarios su opinión. Yo me despido, les deseo suerte y chao amigos.